El hombre es un ser cósmico y es la energía del cosmos que le anima, es la plenitud del cosmos que está en su centro afectivo y es la inteligencia del cosmos que piensa en él, a través de él. Cuanto más pronto nosotros podamos reconocer esa inmensidad de vida que nos anima, de amor y de poder que somos, esa unidad profunda que nos une a todos, de la que todos somos expresión individual, más rápidamente nosotros viviremos esa armonía, esa paz, ese poder. Y cuanto más nosotros nos aferremos a nuestras pequeñas mentes personales, con sus distinciones, con su querer prevalecer por encima o aparte de los demás, más estamos prolongando nuestro propio purgatorio. Hemos de aprender a vivir más la unidad, la totalidad de nuestra conciencia. Esto es un hábito a adquirir, con el que se contrarresta el hábito que llevamos desde muchas generaciones de vivir amarrados y crispados en nuestra pequeña personalidad. En cada momento nosotros debiéramos poder vivir abiertos a la unidad inmediata que estamos viviendo. Y nosotros vivimos solo una parte de esa unidad como si fuera nuestra única realidad, y esta parte que creemos que es nuestra única realidad la vivimos contrapuesta a las otras partes de esa misma unidad. En cada momento yo tengo la visión particular de algo porque hay la visión general de ese algo. He de aprender a mantener ese plano más profundo de la conciencia abierto, consciente de la totalidad que percibo, aun cuando yo esté manejándome concretamente en el aspecto particular que estoy moviendo, que estoy actuando. Es decir, he de vivir siempre la parte en función del todo. He de aprender a vivir también lo que es la forma en relación con el fondo. Cada vez que yo tomo conciencia de algo, ese algo es algo que se destaca sobre un fondo interior. Cuando yo me doy cuenta no solo de la forma particular, una idea, un objeto, un sentimiento, lo que sea, sino que me doy cuenta del fondo desde el cual percibo la forma particular, he cambiado de nivel. Y cada vez que tomo conciencia clara de algo, por este mismo hecho ya me sitúo en un nivel más profundo. Pero en lugar de tener esa visión en profundidad, nosotros solemos deslizarnos mecánicamente de una forma a otra forma y a otra forma. Y así tenemos una actividad incesante, pero toda ella en la superficie, que nos impide vivir esa mayor realidad que está detrás de cada forma particular, de cada fenómeno particular de conciencia. Otra forma, otro aspecto, es que nosotros, al actuar, siempre estamos actuando en relación con algo. Y nuestra acción no está desligada, no es aparte de ese algo
en relación con la cual actuamos. Realmente mi acción y el algo con lo cual me relaciono forma una sola unidad dinámica. Pero si yo estoy moviéndome dentro de mis esquemas personales de siempre, yo estoy viviendo la ilusión de estar yo actuando completamente distinto y aparte de lo otro. En lugar de vivir esa unidad funcional, dinámica, estoy viviendo una parcialidad que puede contraponerse al resto. Cuando yo hablo con alguien y yo digo algo, eso que digo es como una parte de un todo. El otro me contesta y es como si completara esa parte. En los movimientos exactamente igual. Yo me muevo en un medio ambiente. El medio ambiente, que puede ser simplemente el aire o puede ser un espacio particular. El movimiento que yo estoy haciendo está en relación con ese aire o con el lugar particular en el que me muevo o en relación con el destino al que me dirijo. Entonces, ese destino y yo y el movimiento son una sola unidad. El aire a través del cual yo me deslizo es una parte integrante de esa unidad total que es mi movimiento. La interacción humana constantemente es algo que está buscando su unidad, algo que se está completando. Yo ahora os estoy hablando y mi hablar es un aspecto que está totalmente unido, inseparablemente unido a mi conciencia de vosotros. Por lo tanto, la conciencia de mí, la conciencia de vosotros y el hablar son tres elementos de una sola unidad. A su vez, lo que yo digo plantea en vosotros una pregunta o una situación inacabada. Algo que requiere que lo comprendáis, que lo aceptéis o que lo rechacéis, o que sigáis unas normas consecuentes a lo que digo. Entonces lo que vosotros recibís no queda completado hasta que vosotros respondéis totalmente a ello. Y así, desde vuestro punto de vista, mi presencia, lo que os digo y vuestra respuesta forma una sola unidad. En cada momento, cada parte se relaciona con todas las partes restantes. Es un todo que es dinámico, que es funcional y que no hay en él ni una sola parte que esté desconectada o aislada de lo demás. Estamos viviendo una unidad, aunque la vivamos durmiendo. Cuando despertamos, cuando tomamos conciencia de esa unidad en la que vivimos, esa unidad que somos y en la que somos, entonces nuestra conciencia se expande, vivimos la realidad como es, y me vivo a mí mismo en mí, en lo otro y en el movimiento. Cuando se aprende a vivir así, es como si toda situación fuera un ballet que hacemos conjuntamente. El movimiento que yo hago está necesariamente seguido por el movimiento del otro que lo completa. Constantemente cada acción es consecuente a otra acción y es antecedente de otra acción que la completa. Forma todo una unidad dinámica en todos los aspectos. En el aspecto físico, de movimiento o de hablar, en el aspecto afectivo, en el aspecto intelectual, en el aspecto niveles superiores, en todo. Es solo nuestra miopía o nuestra rigidez mental la que impide darnos cuenta de esa unidad viviente en todo.
existencia es un ballet que hacemos todos conjuntamente en relación con todo y que nosotros mismos somos todo el ballet. En ese ballet yo personalmente cumplo una parte, pero mi conciencia está viviendo la totalidad del ballet. Yo encarno personalmente un aspecto y en ese sentido mi personalidad se expresa como parte, pero a la vez, paralelamente, mi conciencia más interna y superior está viviendo activamente la unidad de todo movimiento. Yo me vivo a mí en primera persona y a la vez estoy viviéndome a mí en tercera persona. Esa conciencia transpersonal que me permite vivir a mí y a lo otro como una parte mía es un aspecto muy concreto de trabajo que conduce a esta conciencia de unidad. Ahora, cuando yo actúo, cuando yo hablo, ¿vivo eso? Para vivir eso es necesario que yo esté viviendo lo mío y lo otro en un mismo acto de percepción. Que yo esté viviendo al otro como algo mío. Que esté atento a lo otro, no solamente en mi mente, sino también en mi corazón. Y entonces todo lo que el otro hace es a la vez algo que ocurre en mí, a lo cual yo respondo activamente en mi propia personalidad. Y así se produce una interacción constante entre una parte de mí y otra parte de mí, y gracias a esto vivo mi unidad total. Y gracias a esto me inserto activamente en la unidad objetiva total. Siempre que se vive así, la experiencia es gozosa. Es un ballet, pero también es un juego. El juego también consiste en esto, en que yo esté atento al otro y mi acción complemente a la del otro y la del otro complemente a mí. Solo que yo vivo al otro no como un enemigo, no como un competidor, sino como un colaborador en vivir esa unidad total. Cuando se vive la unidad de un conjunto, se producen varias cosas extraordinarias. En primer lugar, esta sensación de unidad y de cosa acabada, de cosa completa, bella y perfecta, que produce toda acción, completada, acabada, un algo completo. Pero además hay otras cosas más curiosas, como por ejemplo el hecho de que si yo me vivo de esta manera dinámica esa unidad, no hay nunca problema de esfuerzo. El esfuerzo solamente se produce cuando hay conciencia de resistencia. Cuando yo estoy abierto a la fuerza del otro, o a la acción, o poder, del tipo que sea, y a la vez estoy abierto a mi poder, entonces descubro que es un solo poder que está funcionando en esa unidad que se expresa a través de mí y a través del otro. Esa conciencia en mí del poder en el otro impide la resistencia. Y entonces puedo movilizar, es decir, se moviliza naturalmente en mí una energía que es capaz de hacer grandes cosas sin esfuerzo. Cuanto más mi mente está dividida,
mayor roce, mayor tensión, contraste, resistencia, esfuerzo, fatiga. Cuanto más mi mente vive una unidad, la unidad de un todo, entonces esa mente se convierte en el poder único dentro de ese todo. Y cuando hay un poder único dentro de ese todo, no hay esfuerzo. Cuanto más yo me cierre en mi postura personal como distinto del otro, más miedo, más tensión y mayor esfuerzo doloroso deberé hacer. Cuanto más pueda yo abrirme a la fuerza del otro, y ese otro puede ser un temporal, puede ser cualquier cosa. Cuanto más yo pueda vivir la fuerza, la otra fuerza, abierto, de manera que yo vivo esa fuerza como sintiéndola en mí por el hecho de estar abierto, más yo formaré una unidad dinámica y creativa con esa misma fuerza. Cuanto más me separe de ella, una mayor necesidad de contraposición y de resistencia. Bueno, dejemos aquí la información. Ahora preguntar lo que queráis. O sea, esa fuerza que tú dices, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Sintiéndote tú, o sea, estándote... Cuando yo me abro ahora a ti que estás hablando, noto tu fuerza. Y entonces contestar a esa fuerza que noto en ti me sale sin el menor esfuerzo. Y si en lugar de hablar así estuvieras ahora hablando a gritos o estuvieras amenazándome, ocurriría exactamente igual. En la medida que yo estoy mental y afectivamente abierto a lo otro, yo estoy viviendo en mí eso otro. No lo estoy separando de mi conciencia de mí, con mi mente. Y al vivirlo en mí, lo otro, esto produce automáticamente la respuesta que es unitaria con esto que percibo. Entonces, estímulo y respuesta son equivalentes, naturales, inevitables, y no hay el menor esfuerzo. En cambio, si yo me cierro, entonces yo he de estar contraponiéndome a una fuerza que vivo como exterior a mí. ¿Entiendes? Sí, es que debéis seguir no las palabras, debéis seguirme a mí. Sí, pero es que para mí me parece bastante abstracto. Las palabras sí, pero yo no soy abstracto. No, usted no, pero lo que quiere decir quizás sea yo demasiado concreta. Es porque estás demasiado pendiente de las palabras. Procura, digo, No entiendo el fondo. Está pendiente de mí. ¿Qué estoy haciendo yo mientras hablo, mientras he hablado con ella? Eso es lo importante, no lo que digo. Lo que digo es importante en el nivel de formulación de ideas. Y si tratas de ver la actitud interior, no si hablo en un tono de voz u otro, que esto es secundario, en una actitud interior, verás que yo estoy recogiéndola a ella en mí. La estoy acogiendo como sintiéndola dentro de mí. Es decir, estoy recibiéndola con la mente y la afectividad abierta. ¿Esto sí lo entiendes? Entonces todo lo que ella dice y todo lo que ella expresa y su estado interior se manifiestan en mí. Y entonces, porque yo lo vivo en mí, no es algo aparte de mí. Porque lo vivo en mí, esto produce, moviliza automáticamente la respuesta correspondiente también mía, sin separación, sin oposición. Por ejemplo, esto se ve mucho, o bien en el juego amoroso, cuando hay auténtica sintonía entre uno y otro, en que cada uno es como si participara de lo que el otro está intentando, queriendo hacer, deseando y sintiendo, y entonces se produce esta interacción dinámica que es una sola unidad.
Y se vive también en el juego simplemente. Cuando dos personas, o dos chicos o chicas, se conocen mucho y entonces juegan a algo que les gusta mucho, por ejemplo, sobre todo si es un juego que exige cierta destreza, cierta habilidad. Llega un momento que uno siente lo que el otro hace antes de que lo haga. O, aunque no sea antes, por lo menos lo que hace el otro es como si uno lo estuviera viviendo dentro, y la respuesta se hace instantáneamente, no como reacción a algo externo, sino como si yo, de algún modo, fuera yo y el otro a la vez. Es difícil de explicar porque son experiencias distintas de lo que vivimos, digamos, pensando, etc. Se ha visto también en una tempestad, por ejemplo. No, porque es lo mismo, porque es lo mismo. Toda fuerza que yo vivo como exterior es a la vez un aspecto de mi conciencia. Cuando yo la acepto en mi conciencia como un aspecto de mi conciencia, y eso es lo que ocurre cuando yo estoy abierto mental y afectivamente, aquella fuerza no es una fuerza aparte y extraña a mí, sino que es una fuerza en mí que a su vez provoca la respuesta correspondiente también en mí. Todo estímulo provoca de un modo natural una respuesta equivalente al estímulo. ¿Y si una persona va por la vida Perdona, déjame, que esto es lo que has de entender. O sea, si yo ahora os estoy hablando, si vosotros estáis atentos, centrados, pero receptivos, notaréis que todo eso que digo y yo mismo es como si de algún modo estuviera dentro de vosotros, fuera algo vuestro. Si ahora yo os hablo de unas cosas que son más sublimes, más delicadas, esa delicadeza no la veréis en mí solo, sino que la sentiréis en vosotros. Si yo me pongo a hablar en un tono más fuerte, más frío, más exigente, entonces lo probable es que cada uno se cierre porque sienta miedo. Pero si uno es capaz de mantenerse abierto y centrado, dejando que el impacto entre libremente dentro de la mente y en la afectividad, entonces uno sentirá dentro de sí toda esa fuerza que yo expreso. La sentirá dentro de sí. Y esa fuerza que yo expreso provocará una respuesta equivalente, natural y sin el menor esfuerzo. Pero cuando yo freno el impacto con la mente, entonces no se produce esta respuesta equivalente. Al frenarla porque tengo miedo, porque lo vivo como algo exterior a mí y peligroso, al defenderme, entonces impido que se produzca esa respuesta equivalente al estímulo. Y entonces es cuando yo me cierro, me encojo, y entonces me he de enfadar mucho para sacar violencia y he de hacer un gran esfuerzo y vienen todas las complicaciones. O sea, quisiera que entendierais bien ese mecanismo. He empezado esta sesión diciendo, somos unos seres del cosmos y toda la potencia del cosmos se expresa en nosotros. No es que se exprese ahora, es que es la que nos mueve y es la que está detrás de todo lo que estamos haciendo y podemos abrirnos totalmente a ella. ¿Cómo? Sin ningún esfuerzo. El problema de la energía, el problema del valor, del coraje, no es nunca un problema de esfuerzo. Es justo lo contrario. Es un problema de no esfuerzo. Es el problema de que yo impida que haga el esfuerzo, de resistir, de cerrar la mente. Que yo me mantenga centrado y abierto a la fuerza exterior, y esto automáticamente produce mi respuesta interior de energía, sin límites. Cuanto más yo soy capaz de mantenerme abierto y más fuerte es el estímulo, mayor es la respuesta. Son equivalentes. Y entonces esto no tiene fin. La resistencia física del hombre sí tiene fin, pero la potencia no tiene fin y la conciencia de esa potencia tampoco tiene fin. O sea que el arte de ser capaz de hacer grandes cosas no consiste en hacer mucha fuerza, sino en permitir que la fuerza infinita que nos anima funcione porque no le ponemos ninguna traba.
Y yo no le pongo ninguna traba cuando soy capaz de vivir centrado y abierto a las situaciones. Entonces, vivir así no crea ningún problema. Vivir así es cuando uno es capaz naturalmente de responder a toda situación de la manera que convenga, sin el menor problema de esfuerzo. En cambio, esto es imposible si yo estoy tratando de mantener mi personaje particular, de vivir protegido dentro de mi yo idea, etc. No sé en qué medida entendéis eso. Usted está en la India, por ejemplo, está en la India, ¿no? Sí. Bueno, entonces una persona, yo no he estado en la India, solamente he oído hablar de las miserias o de las cosas que se ven por allí, ¿no? Entonces, una persona que va con eso sintiendo como suyo la miseria de la gente allí. No sé, ¿qué respuesta o cómo? A la cosa había que solidarizarse de una manera, pero hasta el fondo, ¿no? Pues en parte es así, pero es lo que dices, es solo ver un aspecto muy parcial. Si la persona va abierta así, ve en la India o en cualquier barrio de cualquier ciudad, ve miseria, pero también ve unas personas que tienen un modo de sentir, de pensar, de querer, de hacer. Y es esas personas las que son realmente importantes y no la miseria. La miseria es importante, pero la miseria, además de unas situaciones sociales, sobre todo, es expresión de unos modos personales de ser. Entonces es este modo personal de ser el que es más importante. Entonces uno se interesa por las personas, para que salgan de la miseria, pero sobre todo para que sean más ellas mismas. Por tanto, ya existe eso que dices, pero eso solamente es una parte de algo mucho más importante. Y también se ve la necesidad de respetar el modo de pensar, de sentir y querer de aquellas personas. O sea, no es tan fácil. Una cosa es ver el problema exterior y otra cosa es verlo o vivirlo más desde dentro. Y eso lo verás tú si alguna vez has querido ayudar a alguien que está muy necesitado, pero que siempre está necesitado. Y verás que llegará un momento en que te darás cuenta que no la estás ayudando dándole lo que les permita comer y vestir. No quiere decir eso que tengamos que dejar morir a la gente por falta de comida, pero quiere decir que la ayuda fundamental no está ahí. La ayuda fundamental está en que tomen conciencia de sí mismos. Y el hombre, por desgracia, todos, los pobres y los que no somos pobres de solemnidad, por desgracia solamente aprendemos las cosas a través de las dificultades. Pero sobre todo ahora no tomemos el problema social como tema. No os dejéis llevar por las asociaciones laterales de lo que estamos explicando. Estamos explicando un modo de vivir las situaciones humanas y no un análisis de los problemas sociales. Solamente que contestando a lo que ella formula es hacerle ver pues que existe esto y se ve la necesidad y la responsabilidad que todos tenemos en esa unidad para que todo funcione mejor, y esto es cierto, pero a la vez hay otros factores además de la miseria que también requieren una atención total, y es la capacidad de la persona para vivirse un poco más a sí misma, o sea, elevar el nivel de conciencia de la persona. Y si no se eleva el nivel de la conciencia de la persona, por más ayuda que se dé, no se soluciona el problema. Y a la larga, los que viven mal se comen a los que viven bien. O sea que la solución no está en una beneficencia sin límites, sino en una acción creativa en relación con las personas que necesitan pues subir más. Bueno, a ver, ¿qué más? Mira, Antonio, esto de... O sea, la cosa está positiva, que nos sentamos de sí la cosa, pero por ejemplo, tú eres agresivo conmigo,
yo en vez de cerrarme, me abro. Estoy receptiva. Pero centrada. Estoy centrada. Las dos cosas. No estés nunca abierta si no estás centrada. No se trata de ya. Bueno, pues centrada, sí. Ahora me gusta, va. Entonces, esa agresividad tuya es parte de mí también. No es que sea parte de ti, es que tú actualizas de tu conciencia la energía que te permite recibir o percibir esta fuerza que tiene la forma de agresividad. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Porque La que no quieras. puedo ser agresiva, ¿no? La respuesta la has de crear tú. O sea, yo no estoy diciendo qué clase de respuesta hay que dar, porque ahora no estoy tratando de solucionar problemas éticos de conducta, sino estoy tratando de decir que hay una unidad en la conciencia y que en la medida en que tú estés profundamente abierta y centrada, surgirá en ti una capacidad de respuesta al mismo nivel del estímulo sin esfuerzo. Ahora, que contestes también en tono agresivo o que contestes de un modo amable o que no contestes, depende de tu discernimiento, porque eres tú quien has de crear tu propia respuesta. Ahora, el que responda yo también con la agresividad, por ejemplo, puede ser correcto también, ¿no? Si la agresividad es una agresividad aparente, externa, puede ser correcto en alguna situación. Ahora, si tú te sientes agresiva, es que funcionas tan mal como el otro. Pues eso es a lo que iba yo. O sea, que si recibo agresividad, tengo que responder, o puedo, o debo responder con amabilidad. Pero no puedes también responder con fuerza. Con fuerza, pero amable. Puede ser. No. Puede ser una fuerza de discutir o de pelear. Pero lo importante es que tú eso lo utilices como algo, como una situación que hay que manejar así y no sintiéndote tú cegada por la situación. Es un problema de identificación. No es un problema de qué cosa he de hacer. Es un problema de que tú te mantengas tú tal como eres y que utilices los medios necesarios, pero con inteligencia y afectividad para manejar la situación. Yo he entendido que la respuesta estando abierto y centrado, la respuesta es automática. No hay problema, ¿no? Es automática, pero tú le has de dar una dirección. Y claro, es tu mente que ha de estar también abierta. Lo que es automático es la respuesta en cuanto a potencial, porque estábamos hablando del poder, de la fuerza, que es ante lo que nos cerramos más. Y el problema de la fuerza es al revés de cómo lo estamos viviendo. El problema de la fuerza es que aumenta nuestra potencia interior en la medida que permitimos que la potencia de base funcione. Y por eso hemos de estar abiertos. En cambio, cuando yo estoy cerrado, estoy resistiendo al impacto exterior, entonces he de hacer un esfuerzo para movilizar fuerza. Si yo estoy viviendo la fuerza del otro y la mía, no las veré nunca como antagónicas. Y no obstante, podrá haber una acción muy intensa. Pero esto es lo notable, que aumenta el poder operativo, efectivo, pero no hay esfuerzo. Si tú eres la energía que anima a varias partes de un todo, es imposible que haya esfuerzo. Esta es una de las consecuencias de vivir la unidad, aunque esto, claro, es un aspecto bastante superior, diríamos, desde esta perspectiva en que se suele vivir. Pero lo digo porque todo esto, si se practica, lo que, por ejemplo, he dicho al empezar, esto se va descubriendo. Y como el problema del miedo es el problema más importante que prácticamente tenemos todos, descubrir o saber manejarse en relación con la energía interior es fundamental. Hacerlo en pruebas de cosas que no sean de peligros muy graves y podréis verlo. Una cosa, tú has usado la palabra creatividad. Yo estaba pensando en armonía.
al hacer la unidad, entonces, ¿qué diferencia hay entre la creatividad y la armonía? La armonía es cuando se construye una unidad de una multiplicidad. Solamente que esta unidad puede construirse a varios niveles. Y cuando lo construimos a un nivel superior del estímulo, esto es creatividad. Esto lo veis aquí cuando me formuláis preguntas. Muchas veces me formuláis una pregunta y yo os respondo de una manera que parece que no es respuesta. Si estuvierais al quite, veríais que os estoy invitando a buscar la armonía en otro nivel superior del que habéis planteado la pregunta. Que yo sé muy bien, en general, lo que me preguntáis y cómo me lo preguntáis y la respuesta que esperáis. Entonces yo contesto desde otro nivel, deliberadamente. Si la persona está atenta, entonces crece. Es una respuesta creativa. Si la persona está agarrada a su pregunta tal como la ve en su mente, la persona escucha y no se entera de nada. Dice, no me han entendido. Como esto ocurre con cierta frecuencia, por eso lo digo. La creatividad es respuesta a un estímulo. Bien, sí, aunque hay una creatividad espontánea, pero en general se entiende. Es decir, creativo lo es todo, cada acto que surge realmente del fondo, del centro, es creatividad, aunque sea hacer lo mismo que hice ayer. En la medida que es expresión de lo genuino, de lo esencial, esto es creativo. Ahora, en relación con una situación dada, una respuesta es creativa cuando además enriquece la situación. Yo no veo muy claro. Quiero recordar, como tú has dicho tú, que hay una parte de nuestra conciencia que lleva uniéndose o integrándose con otras cosas, ¿no? Sí. Y no somos conscientes. Sí, lo que he dicho es que no hay realmente ninguna separación en ningún acto entre el sujeto, el objeto y la relación. El sujeto, el objeto y la relación que los vincula son una creación de nuestra mente. O sea, mi conciencia de mí, mi conciencia de ti y la respuesta que te estoy dando es en mí una sola cosa, pero que mi mente divide. Y entonces dice, la imagen, esa es aparte de mí. Yo soy aparte de la imagen. Entonces yo respondo a algo distinto de mí, o algo distinto de mí me manda un mensaje a mí. Mensaje que puede ser a favor o en contra. Si es a favor, me agarro a él. Si es en contra, me opongo a él. Realmente es una unidad. Lo es en sí. Simplemente yo no lo veo porque estoy acostumbrado a mis categorías mentales. Pero si yo aprendo a escuchar en silencio, veré que esto es realmente una unidad inseparable. Solamente se puede separar de un modo artificial, mediante ideas, tomando una cosa que es una y partiéndola mentalmente a trozos. Pero no existe esa diversidad, nada más que en mi mente. Eso es difícil de ver claro, ¿verdad? No me resulta difícil de hacer, pero no de comprender. Sí, cuando tú me escuchas, trata de escucharme dentro de ti. Sí. Y entonces verás cómo la noción que tienes de mí y de lo que yo digo, y la noción de ti y tu respuesta, es una sola cosa. Es una unidad funcional. No es que sea una unidad simple, es varias cosas que en sí son una unidad tuya y mía. Pero si no estás centrado, no puedes vivir así. Claro, todo lo que estoy explicando es de cara a ayudar a centraros. Y no solamente a centraros en vuestra personalidad, sino en un nivel que abarque algo más. Bueno, ese nivel que abarca más, Antonio, estando centrada, ¿lo puedes conseguir? Sí, pero todo lo que os estoy explicando es el medio de conseguir también ese centramiento. Todo lo que he empezado a deciros hasta ahora es medio de trabajo. No es unas ideas para archivar en la mente, es trabajo, porque el problema concreto
que todos tenemos son las ideas que aceptamos y a partir de las cuales actuamos. Y por eso cambiar las ideas y sustituirlas por una visión unitaria es trabajo. Bueno, es cierto que yo hace tiempo, yo le pregunté a ti, que yo me era fácil de reconocer la energía y el amor, y me dijiste que era a nivel horizontal. Yo ahora te pregunto, esta clase creo que la voy entendiendo bien. Si estando ya central, Antonio, puedes alcanzar ese otro nivel más superior. El nivel superior lo alcanzas inevitablemente cuando vives simultáneamente dos polos horizontales. Simultáneamente. No cuando estás abierta solo a lo exterior. Cuando vives simultáneamente tú y lo otro. No puedes vivir eso de un modo unitario si no es desde un punto superior. Te recuerdo que me decías que falta subir. ¿Entiendes la cosa? Sí. ¿Preguntas? ¿Dificultades? ¿Pegas? Sobre todo lo que se va explicando esos días. ¿Pegas? Ya no os puedo dar mucha más información. El problema es que no os atragantéis con todo lo que tenéis, ¿eh? Por lo tanto, no esperéis que vaya echando más material, porque hay que vivir eso. Yo sí que quiero preguntar una cosa. En lo de vivir centrado, yo me he dado cuenta que yo soy aparte de las cosas, que aunque si vienen bien, yo sigo siendo la misma que cuando me vienen mal. Que es una parte testigo mía que ha estado siempre. ¿Es parte del centramiento? Sí. Esto es la mente que se va centrando, sí. Has dicho que tenemos que vivir en primera y en tercera persona. Sí, falta la segunda, ¿no? Una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que creemos ser. Y porque estamos creyendo ser algo muy diverso y múltiple, por eso tenemos tantos problemas. Entonces, cuando yo digo que somos realmente una unidad, estoy dando una sugerencia a la mente para que vea si es verdad o no, si la intuición dice si es verdad o no, y pueda actuar de acuerdo con ella. Es una unidad de conciencia. A ese nivel que estamos ahora hablando, sí. Quizá en un cuarto curso hablemos de otra cosa. Pero de momento es una unidad en la conciencia. Mi conciencia del otro y mi conciencia de mí son mi conciencia. Pero a través de esta conciencia que yo tengo del otro, me pongo en contacto real con el otro. O sea que no nos quedemos solo en nuestra noción de nuestra conciencia y nada más. Entonces hay el problema de en qué medida yo soy capaz de entrar dentro de la conciencia del otro, verla y actuar inteligentemente dentro de la conciencia del otro, en lugar de moverme solo con mi imagen del otro. Pero esto, por ejemplo, se comprende cuando algo realmente te interesa y estás como estamos ahora, por ejemplo, y sientes que hay esa unidad, pero respecto a todas las cosas y lo demás en la vida, pues te cuesta vivir así. Que primero has de vivir tu unidad. Si en la vida te cuesta, es porque tú vives la vida como difícil, como hostil, y está el miedo. Entonces, ante el miedo nos replegamos a nuestros mecanismos infantiles de defensa. Entonces, todo esto primero hay que realizarlo en condiciones buenas, y después irlo aplicando a condiciones menos favorables. He entendido que esto de vivir en mí y vivir en el otro, esta interrelación que hay, por ejemplo, en una conversación, sintiendo esa unidad con el otro, se siente siempre gozo. Entonces, aunque esa conversación, en este caso, que es la que forma esta unidad, sea una conversación contradictoria a mis propias ideas,
el gozo se produce siempre por el mero hecho de llegar al conocimiento de la idea del otro, o puede ser algo que no produzca tanto gozo en mí. El gozo es el resultado de vivir la unidad. El gozo no es el resultado de que las cosas me vayan bien a mí. Esto es el gozo en la vida corriente.